Ahí está, vamos entonces enseguida al estudio. Chechi. Ya, bien, comenzamos entonces nuestro estudio recordando un poquito lo que pasó la semana pasada, lo que vimos la semana pasada. Vimos que Jacob fue mandado por su papá a buscar esposa a la casa de su tío Labán, tal como él le había pasado en años anteriores. Y esta vez era su hijo. Entonces llega a la casa de su tío Labán, él lo recibe y en eso quedamos. Bueno, él viajó un buen trecho, 895 kilómetros hasta Padán Aram, ¿cierto? Hasta llegar a la casa de su tío Labán. Vemos ahí entonces que esta diapo nos está mostrando, ¿cierto? Que él llega hasta donde está el lugar de Padán Aram y hay un pozo donde brevaban las ovejas. Y se encuentra con Raquel, que es su pariente y la que es hija de Labán. Labán lo recibe. Y mire, estuve observando la versión Reina Valera comparada con la NBI que siempre estamos usando por lo clarita que es. La NBI dice que en el verso 14 que él reconoce a Jacob como su familia y le dice, realmente tú eres de mi propia sangre. Y la Reina Valera dice, y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Me recordó entonces un poquito lo que la expresión de Adán cuando vio a Eva. Bueno, vemos entonces que llegamos al versículo 15 y dice así, Jacob se casa con Lea y Raquel. Jacob había estado ya un mes con Labán. Cuando éste le dijo, por más que seas mi pariente, no vas a trabajar para mí gratis. Dime cuánto quieres ganar. Labán tenía dos hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor Raquel. Lea tenía ojos apagados, mientras que Raquel era una mujer muy hermosa. La Reina Valera dice que tenía ojos delicados. Como Jacob se había enamorado de Raquel, le dijo a su tío, me ofrezco a trabajar para ti 7 años a cambio de Raquel, tu hija menor. Labán le contestó, es mejor que te la entregue a ti y no a un extraño. Quédate conmigo. Así que Jacob trabajó 7 años para poder casarse con Raquel, pero como estaba muy enamorado de ella, le pareció poco tiempo. Wow. ¿Qué será esto de los ojos apagados? ¿No? Es como un eufemismo, una forma amable de decir, no era tan agraciada, ¿será eso? Sí, mira, hay algunos comentarios Hay de que todo. hablan de que, sí, hay algunos comentarios que son totalmente contrapuestos, ¿no? Unos dicen que según lo que es el Medio Oriente, los ojos de color claro no son tan atractivos para ellos como los ojos negros, como los ojos oscuros. Y que que Raquel a lo mejor los tenía color miel, quizás más claro, y era eso. Al contrario, otros dicen que Raquel tenía sus ojos claros y eso la hacía muy hermosa en comparación con la que tenía los ojos oscuros. O sea, es totalmente opuesto el comentario y así que da para mucho, da para mucho. ¿Qué quiso decir en realidad? Algún día lo sabremos en el cielo. Hay una tradición rabínica, un comentario que alguna vez leí de la tradición rabínica que dice que ellas eran gemelas, gemelas, la teoría, Mm. y que era la mirada o la calidez de los ojos, ¿no? La que hacía la diferencia en este caso. Y esto también un poquito justificaría el hecho de que le pasen gato por liebre, ¿no? La noche de boda y de Lea con Raquel, ¿no? Bueno, vamos al comentario antes de seguir aquí conjeturando, ¿no? Bueno, mi hermana Hortensia, que la ve ahí también conectada, ¿le gustaría ayudarnos a leer? No sé si el internet le da o está pelado. Parece que quedó. Ahí, Ahí está, ahí se mueve. ¿me debería leer? ¿A qué le dice, pastora? Sí, a usted. Ah, ya. No, No alcancé a escuchar. pero dele no. Versículo 15 y 20. Durante el periodo que siguió, la atracción que sentía por Raquel se consolidó. También llegó el momento en que
Hábilmente Labán resolvió iniciar con su sobrino una relación laboral ventajosa. La actitud de Labán lo hace parecer generoso, aunque el resto de la historia revela su astucia. Ahora Labán quería negociar el trabajo continuo de Jacob. Seguramente Labán había notado el afecto de Jacob por Raquel y llamaba la atención la profundidad de los sentimientos de Jacob, afrontando cada una de aquellas largas jornadas motivadas por la ilusión de unirse a Raquel. Queda claro que Jacob amaba a Raquel profundamente y su amor por ella era paciente, demostrando en un largo periodo de arduo servicio. Leamos Génesis 29, 21 y 30. Vamos a ir a la lectura. Chechi, estás muteada porque escuchaba unos perros recién. Muchas gracias, mi hermana Artea. Y antes de seguir... El coro polifónico que tengo acá. Claro, ¿Se escuchó, no? Sí, se escuchó clarito, clarito. Ah, ya, qué bueno. Ya. El internet de Antojadizo se pega justo cuando no tiene que leer ni orar, así que súper bien. Es santo el internet. Bueno, algo interesante aquí en esta sección de la lectura y a destacar, ¿no? Es que los patriarcas habían tenido realmente una esposa y una mujer amada, y esto también es un ejemplo, ¿no? A seguir, también es un tema. No estoy diciendo que no tuvieron otras por ahí. Abraham, ¿no es cierto? Tuvo una concubina también, y por incitación de Sara, ¿no es cierto? Que es Agar. Después se casó nuevamente, pero él amó a Sara y vivió con ella, como diría Hebreos 13, ¿no? Honrosamente en el matrimonio, respetando ahí el vínculo matrimonial. Y también fue Isaac con una sola esposa, ¿no? Y ahora tenemos también a Jacob, que realmente si hubiera sido por él, hubiera estado también con una esposa a la que amó, ¿no? Y hubiéramos contado la misma historia, esterilidad, quizás por cuántos años, pero aquí hay un juego diferente de cosas, que es lo que empieza a suceder, pero es interesante notar que Jacob amó a Raquel y estuvo dispuesto, y la amó hasta el final, ¿no? Hasta el final de sus días, que la enterró y la lloró hasta el final, ¿no? Vamos entonces a la lectura. Ya está. Dice ahí versículo 21. Entonces Jacob le dijo a Labán: ya he cumplido con el tiempo pactado. Dame mi mujer para que me case con ella. Labán reunió a toda la gente del lugar y ofreció una gran fiesta. Pero cuando llegó la noche, tomó a su hija Lea y se la entregó a Jacob. Y Jacob se acostó con ella. Además, como Lea tenía una criada que se llamaba Silpá, Labán se la dio para que la atendiera. A la mañana siguiente, Jacob se dio cuenta de que había estado con Lea y le reclamó a Labán: ¿qué me has hecho? ¿Acaso no trabajé contigo para casarme con Raquel? ¿Por qué me has engañado? Labán le contestó: la costumbre en nuestro país es casar primero a la mayor y luego a la menor. Por eso cumple ahora con la semana nupcial de esta, y por 7 años más de trabajo te daré la otra. Así lo hizo Jacob, y cuando terminó la semana nupcial de la primera, Labán le entregó a Raquel por esposa. También Raquel tenía una criada llamada Bilhá, y Labán se la dio para que la atendiera. Jacob entonces se acostó con Raquel, y la amó mucho más que a Lea, aunque tuvo que trabajar para Labán 7 años más. Bueno, aquí vemos entonces que le llame la atención un par de detalles. Hay dos personas que por lo general no se hace en la Biblia, de mencionar a los nombres de las criadas, o de las siervas, o de las esclavas, a no ser que vayan a tener un protagonismo dentro de la historia, que eso es lo que está haciendo aquí el relato. ¿Ya? Interesante detalle. Vamos a seguir ahí con la lectura. Mi hermana Bernardita, ¿le gustaría ayudarnos a leer la pantalla? Sí, ya. Versículo 21 al 25. El relato nos lleva ahora al imprevisto rumbo de los acontecimientos, porque resulta que Jacob, el engañador, estaba a punto de ser engañado. En aquellos tiempos, la mujer permanecía completamente cubierta con un velo durante las ceremonias nupciales, por lo que resultaba imposible
reconocerla en un ambiente de luz escasa. Además, tenemos que añadir otros factores que ayudaron a que Jacob no advirtiese el engaño, como la alegría de la fiesta, la exaltación producida por la comida y las bebidas del banquete. Fue así que hasta que la mañana siguiente Jacob descubrió que no se había casado con Raquel, sino que con Lea. Wow, y Pasó lo mismo que seguramente Lea estuvo calladita para no identificarle la voz. Digo yo. sí, sí. ¿Qué decía Bernardita? Así que, no, le pasó lo mismo, él engañó a su papá, que no veía bien y todo fue lo que le pasó a él. A lo mejor ahí se dio cuenta de cómo se sentía el papá o la mamá. Exactamente. Las lecciones que nos van dejando las experiencias. Qué interesante, normalmente notamos el hecho de que él fue engañado como engañó, pero no había relacionado este tema de también la falta de visibilidad, que es como un factor común en el engaño que él hace y el que él recibe. Interesante, Bernardita, muy buena ahí con los detalles. Bueno, sigamos acá en la lectura. Carlita, no sé si el internet nos ayuda para que puedas leer la pantalla. Carlita, ¿me recibe? Aló, probando, cambio. Parece que no. No, No, no no, hay no. respuesta. Ahí Ay, está. ahí sí. No sabe. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Ya dice, no sabemos si al ver que había sido engañado, habrá recordado cómo había él engañado a su propio padre, simulando ser su hijo mayor. Engañó porque él había tenido que salir de su hogar. Dios estaba moldeando a Jacob, quien aprendía la lección por las malas. Y semejante engaño fue pasado por alto por su tío Labán, experto en estas cuestiones, quien se justificó con quien aludiría hoy a la letra pequeña de un contrato que no se ha leído. Labán simuló haber olvidado informar a Jacob que la costumbre de aquel país requería que la hija mayor se casase primero. La hija menor no debía casarse hasta que la mayor ya se hubiese casado. Pero en un alarde de generosidad, Labán le presentó a Jacob una oferta. Qué pillo este, ¿no? ¿Cierto? Alarde de generosidad. Esa es buena. Buena pretensión Sí. nomás. Bueno, en todo caso acá tenemos a Labán, que vemos un poco en el caso de Raquel, que ella trae estas triquiñuelas, de hecho ella es la que tira a Jacob a engañar a su padre. Ahora lo vemos también en Labán, que cuando hubo el episodio del siervo de Eliezer, ¿no es cierto? El siervo de Abraham que vino a buscar a Raquel, a Rebeca, hay una nota y dice que Labán lo primero que vio fueron las alhajas, o sea, como que notó la riqueza, Sí, ¿no? Que había en ella. exactamente. Un detalle así como que nos dejaron una amiguita por allá, ¿no? Y ahora vemos esto, que está allí. Entonces, esto de ser tío es una cuestión familiar. Exactamente. Entonces, aquí, como decimos de repente, ese dicho, ¿no? Esto de verse la suerte entre gitanos, como que anduvo pasando acá, ¿no? Porque era un asunto familiar y él era pillo, Jacob, pero parece que ahora le salió uno más pillo, ¿no? Y se cumple el dicho bíblico, que lo que uno siembra, eso también cosecha, ¿no? Vamos a seguir con la lectura ahí. Hola tía Pati, ¿cómo está? Está Julietita y Tamita también que habían llegado antes, así que les saludamos y le pedimos ahí bueno, la tía Pati que ya está ahí con el micrófono prendido, si nos ayuda a leer aquí la pantalla. No sé si le da el internet. ¿Nos escucha? Creo que quiso hablar, pero no se escucha. Nosotros no escuchamos acá. Me parece que el internet nos está ayudando por ahí. Dejémosle un cachito, tía Pati, a ver si en un ratito más nos engancha. Vamos a pedirle ahí Tamita si nos puede ayudar en la lectura de la pantalla. Amén. Dice, versículo 28-30. Labán accedió a dar Raquel a Jacob después de la semana de celebraciones por el matrimonio de Lea con él y antes de los 7 años adicionales de trabajo.
había logrado ciertamente un ventajoso acuerdo al conseguir que su sobrino Jacob trabajase 14 años en vez de 7, es decir, el doble de lo que aquel había planeado. Este pasaje bíblico nos permite afirmar una vez más que no todo lo que la Biblia nos expone en estos relatos históricos es aprobado por Dios. La inspiración del texto sagrado también detalla las consecuencias que los personajes tuvieron que sufrir al apartarse de los planes y la voluntad de Dios. Ah, gracias, Damita. Esto de ser pillo trae sus consecuencias. Muchas Tanto Rebeca, su hijo Jacob, y su hermano, el hermano de Rebeca, que es Labán, son pillos. Los llevan en los genes. Estamos ya considerando que Jacob es un tipo grande, porque se dice, el texto bíblico Sí. dice que Esaú tenía 40 años cuando se casó con las esposas que tenía y todo. O sea, que suponemos, ya que son mellizos, que a esta altura este hombre tiene 47 años por lo menos, se está casando Se calcula, sí. con su primera esposa, y por esta generosidad de su tío Labán, se le da 7 días después la segunda esposa, lo que es obviamente desventajoso absolutamente para la relación familiar, queda un desastre aquí interno que vamos a ver enseguida, pero también a considerar nota al margen que Jacob ya es una persona grande ya, ¿no es cierto? Y tendría que estar hasta sus 54 prox años trabajando ahora en cadena de por vida, no, por 14 años ahí en una condena de trabajo con su tío Labán, ¿no? Vamos a seguir aquí. Este es el comienzo de Son es el 20 años. comienzo claro, de una comedia terrible, o sea, comienza con 2 esposas, pero vamos a ver qué pasa en la historia, ¿ya? Claro, no, sí, esto está bien condimentada esta historia, así que vamos. Sí. Bueno, allí Julietita se nos ayuda a leer la pantalla. La Bernardita quería decir algo. Perdón, No, Bernardita. a mí me llama la atención igual las mujeres, porque los papás hacen trato y entregan a sus hijas por acá. ¿Cómo se sentirían esas mujeres? Igual ¿Sabes qué? porque tenían que someterse a lo que se dijera, estuviera con cariño o sin cariño, tenía que haber un sometimiento igual. Yo digo, uy, qué triste igual esa parte. Sí, Estaba yo creo que pensando, pues, sí, yo creo que la mujer en ese tiempo estaba tan sometida a eso que ya que la casaran era suficiente para ella. Vemos hoy por hoy que eso se sigue repitiendo en algunos países del Medio Oriente. Sabemos también de las situaciones de algunas niñas en la India también, lamentablemente, donde sus padres hacen tratos con ella. En el Medio Oriente, los países donde existen las aldeas, como por ejemplo Turquía, en donde están los países árabes, ¿no? Sobre todo, no en las grandes ciudades, sino en las aldeas, se ve este tipo de cosas hasta el día de hoy. O sea, estamos hablando año 2021, sigue sucediendo. Sí, estoy casi segura que es debe ser en el capítulo 31, no sé, o el 30 probablemente. Bueno, cuando ellas mismas también responden y dicen, nuestro padre nos vendió y nuestro padre, como que En el un poco 31. ahí sale el recelo, ¿no es cierto? Las opiniones Sí, de ellas, sí. y dicen, bueno, nosotras no tenemos herencia acá tampoco. Un poco sale a la luz ese sentimiento, y justamente aquí no se considera la opinión de ellas, pero me da gusto igual ver cómo la gente a veces habla de que la Biblia es machista, pero las costumbres culturales son las machistas, porque la Biblia está honrando la posición de matriarca, ¿no? Luego de estas mujeres. Y Dios también lo hace al dignificar, por ejemplo, la figura de Sara, de Rebeca, y ahora de las 2 esposas legítimas, aunque también, bueno, las mujeres que se agregan ahí por un enredo, ¿no? Pero en el fondo creo que Dios no es machista para nada, pero hay costumbres culturales muy arraigadas en este punto que son totalmente desfavorables, y vamos a ver el recelo. De hecho, después la ley incluso reglamenta, probablemente debido a este caso, que un hombre no puede casarse, o sea, como regula, ¿no? Que un hombre puede tener más esposas todavía hasta el Nuevo Testamento por lo menos, pero que no puede casarse con 2 hermanas, probablemente venido también de este caso. Claro. Hablando de eso, recordemos, la ley beneficia al pueblo de Israel, no al mundo entero. Entonces,
tenemos una millonada de mujeres que están sufriendo esta situación alrededor de todo el mundo. La situación no es menor, porque ellas mismas, a pesar de que ellas tienen que silenciarse, tienen que someterse, no pueden decir lo contrario, porque si no les puede afectar, ¿cierto? El mundo machista era muy fuerte en ese tiempo y sigue siéndolo, ¿no? En algunos sectores del mundo. Y a la referencia que decía la Tamita, esto está en el capítulo 31, versículo 15. Ellas mismas dice después, porque son mujeres que tienen sentimientos, ¿no? Son mujeres que se duelen de la situación, que la callan, que tienen que arrastrar con esto en su corazón. Y ellas dicen, ya no tenemos ninguna parte de herencia en la casa de nuestro padre, al contrario, nos ha tratado como si fuéramos extranjeras, nos ha vendido y se ha gastado todo lo que recibió por nosotras. Entonces, realmente hay un sentimiento claro en ellas que estas palabras evidencian la herida que deja las actitudes de los hombres y sus tratos con algo que ellos consideraban su propiedad, aunque puede dejarse entrever en este mismo capítulo que vamos a ver más adelante, que es el 31, una preocupación como papá, porque en ese tiempo una mujer sola tampoco era buena. ¿Ya? Definitivamente en ese tipo de sociedades era muy malo, muy beneficioso para la mujer, era muy, muy malo. Sin embargo, hoy por hoy una mujer sola puede trabajar, salir adelante y no tiene ningún problema. Es más, muchas mujeres escogen estar solas. En ese tiempo no era así. Claro, hay un tema cultural bien fuerte ahí. Paréntesis, la cita que les mencionaba recién es Levítico 18, 18, y dice, no te casarás con la hermana de tu esposa ni tendrás relaciones sexuales con ella mientras tu esposa viva, para no crear rivalidades entre ellas, dice NBI. Exactamente. Ley que probablemente salió también de este asunto, ¿no? Vamos, esta no la hemos leído todavía, ¿no es cierto? Esta página. No, Me parece que hay no. que leerla. A ver, la tía Pati, Ya, ¿la ahora, escuchamos? ahora sí, ¿me escuchan? Ahora sí, clarito. Ya. Hola. Hola, Petita. Evidentemente, Dios tampoco aprobó estos otros detalles de este relato, como aquellas prácticas degradantes para la mujer en los tratos prenupciales entre Labán y Jacob, basadas en la costumbre que desde aquella época y hasta en nuestros días suceden en algunos países, en que el padre negociaba con sus hijas y el novio debía pagar una determinada cantidad a cambio del permiso para casarse con una de ellas. El engaño de Labán condujo a Jacob a tener dos esposas, es decir, a una poligamia que Dios no aprueba. Muy pronto, Jacob experimentaría en el ambiente que se crearía en su familia las consecuencias de los métodos que él había utilizado en el pasado. Wow. Así es. Y así empiezan los problemas que uno empieza a cargar por las malas decisiones de algún momento y se empiezan a sumar como una bola de nieve detrás de uno, ¿no? Bueno, vamos aquí en la lectura. Julietita está conectada también, ¿le gustaría ayudarnos a leer? Ok. Hola, ¿cómo están? Hola, Julietita. Dice, versículo 30, estoy acostada, por eso no salgo en pantalla. Versículo 30. La escritura guarda silencio acerca de los pensamientos, palabras y reacciones de Lea y Raquel. Labán lastimó gravemente a ambas hijas. ¿Cómo reaccionaron cuando Labán le llevó a Lea a Jacob la noche de boda y alejó a Raquel? ¿Cómo se trataron entre ellas la semana nupcial? Lo cierto es que permanecieron bajo el control del padre. Pasada la semana, Jacob recibió a Raquel. Qué doloroso es leer que amó a Raquel mucho más que a Lea. A pesar de la injusticia, Jacob sirvió paciente y fielmente a Labán otros 7 años sin pago. Estamos ya. Es doloroso leer que amó a Raquel, no porque haya sido malo esto, es bueno que haya amado a Raquel, porque él fijó su corazón sobre Raquel. Lo doloroso es que obviamente él no podía amar a dos mujeres a la vez. Sentir ese mismo sentimiento tan profundo se siente por una sola persona y no por dos o más, ¿no? Y eso es lo que quiere decir el relato que tenemos aquí en pantalla. Es doloroso porque
ciertamente ha obligado a involucrar a una tercera persona en una trilogía que realmente no va a traer nada bueno. Dolor para toda la familia. Ya vamos a seguir viendo de qué se trata. Aquí entre paréntesis esa escena es la de las mandrágoras, ¿no? Me parece después. Que tienen una forma, la raíz de las mandrágoras tiene una forma muy especial, son parecidas a los humanos, a las personas, sí, cuerpos humanos. Y dice, el amor por Raquel y el deseo que tenía Labán de más dote conspiraron juntamente para dar a Jacob no solo 7 años adicionales de servicio bajo Labán, sino 2 esposas que iban a verse involucradas en una celosa competencia de crianza de hijos. Expliquemos un poquito esto de la dote, ¿ya? Cuando se entiende que ellos tenían, ¿cierto?, que entregar una dote por la mujer que amaban, ¿cierto?, y que iba a ser su esposa. En este caso, Jacob había salido sin dinero, salió pobre de su casa, salió escapando de Esaú, porque éste lo quería matar, ¿cierto?, por el engaño que Jacob había realizado contra su hermano. Entonces, él llega a la casa de su tío Labán, se enamora de Raquel, y él está dispuesto a trabajar como dote, ¿ya? Y de eso se trata entonces esto de estar trabajando 7 años por una, que después lamentablemente fue en balde, por así decirlo, porque él se le entregó una esposa que no correspondía, y tiene que trabajar 7 años más por la mujer que realmente ama. En realidad trabajó 14 años, ¿no? Por Raquel. Claro que sí. Acá seguimos entonces. Damos la vuelta con las lectoras, así que vamos con mi hermana Hortensia ahí, si me puede ayudar a leer, no sé si me escucha, hermana Hortensia. Ahí me escuchó. Si nos ayuda a leer la pantalla, por favor. Sí, los versículos 24 y 29 mencionan a las criadas de Lea y tuvo 4 hijos, de Silad y Aser, y de Bila, sierva, nacieron Van y Neftalí. Génesis 35, 25 y 26. Leamos Génesis 29, 31 y 35. Por eso yo les decía, tomen atención a estos nombres, ¿ah? Lo que era Silpá, que era la criada ¿cuánto se llama? De Lea, y Bilá, que era la sierva de Raquel. Entonces, ellas están mencionadas porque van a tener hijos con Jacob. Desesperadas estas mujeres por tener más hijos, se forma una verdadera competencia entre ellas por darle hijos a Jacob. Vamos entonces con la lectura que nos corresponde, versículos 35 del 31 al 35 del capítulo 29 en cuestiones que estamos tratando hoy día. Sí, hacer notar antes de pasar a la lectura que el pecado usualmente considera o involucra a personas que eran inocentes. El pecado es como un torbellino, ¿no? Como un ¿cómo se llaman estos? Remolino. Claro, que empieza, ¿no? Pequeño, pero va agarrando cosas tornado. Claro, un tornado, eso, ¿no? Y en mi familia, indudablemente, va a agarrar a las personas que viven conmigo, y esto se ve en toda área, en todas las relaciones humanas, ¿no es cierto? Entonces, yo soy culpable de algo, pero siempre el pecado involucra y tira sus redes hacia otras personas a nuestro alrededor, así que sepamos que nunca pecamos simplemente con consecuencias personales. El pecado es costoso no solo para nosotros, sino para la gente que nos rodea también. Y pastora, a veces cuando nosotros en la familia o algo así, hay preferencia y siempre se transforma en conflicto. Y se nota, la persona que no es preferida se molesta y hace cosas que no debe ser, se agrandan las cosas. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado también cómo tratamos y no las preferencias, porque de verdad que traen conflicto. Y aquí se ve eso. Hay Se ve en dolor. las familias también. Se ve en las familias también. Claro, Cuando hay preferencia. trae conflictos porque se manifiesta el dolor del corazón, y el dolor del corazón sale por la boca. Y entonces todo lo que habla la boca está lleno de tu corazón y está manifestando lo que le está doliendo.
Y eso también molesta al otro porque no se siente agradado de que al otro le duela. O sea, a veces hay poca compasión, no somos empáticos con el dolor del otro. Entonces, realmente es una situación, tal como dice Bernardita, hay que tener cuidado, hay que ser empáticos con todo, hay que ser cuidadosos y hay que ser sensibles a la necesidad que tienen los demás. Dice ahí entonces, los hijos de Jacob, verso 31. Cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió hijos. Mientras tanto, Raquel permaneció estéril. Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo al que llamó Rubén, porque dijo, el Señor ha visto mi aflicción, ahora sí me amará mi esposo. Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo, al que llamó Simeón, porque dijo, llegó a oídos del Señor que no soy amada, y por eso me dio también este hijo. Luego quedó embarazada de nuevo y dio a luz un tercer hijo, al que llamó Leví, porque dijo, ahora sí me amará mi esposo, porque le he dado 3 hijos. Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz un cuarto hijo, al que llamó Judá, porque dijo, esta vez alabaré al Señor. Después de esto, dejó de dar a luz, pero por un tiempo. ¿Ya? Bueno, aquí vemos entonces que Lea siente, cree ella en su corazón que teniendo hijos, el hombre la va a amar. Pero vamos a ir viendo con el tiempo que Jacob tiene enganchado su corazón con una sola mujer, con Raquel. Y eso va a traer mucho dolor, va a seguir trayendo dolor. Vamos entonces, sigamos. Ahora sí, Bernardita nos ayudaría a leer la pantalla. Versículo 31 al 35. Lea era menospreciada, Raquel era estéril. Había un gran contraste cuando la tiernamente amada, versículo 18 del 20-30, no tenía hijos, mientras que la desechada sí. Jacob hubiera podido rebajar a Lea, pero Dios emprendió acción en favor de ella. Lea, no amada, que anhelaba el amor de Jacob, halló amor del Señor. ¿Puede ser suficiente el amor del Señor? Lea aprendió a alabar al Señor, no por su dolor, sino que a través de su dolor. Lea había orado también acerca del rechazo. Disculpe. Lea había orado también acerca del rechazo de su marido, versículo 33, y había sentido dolida por él. Y le demuestra en los nombres que dio a sus primeros 4 hijos. Interesante ver que todos los nombres que se le pusieron a sus hijos tenían que ver con los sentimientos o las situaciones que ellas estaban pasando. No sucede así hoy por hoy, ¿no? Si no, quizás qué nombre nos habrían dado. Con propósito. Bueno, conozco una nublentina que nació en un día nublado, ¿no? ¿En serio? ¿Fue por eso? Probablemente, la verdad que siempre pensé eso. Y creo que alguna vez me dijo eso. Bueno, en fin. Interesante porque el texto bíblico nos dice acá en el versículo 31 que a causa de este desprecio por no ser amada, entonces Dios le concedió hijos. Es interesante que el texto bíblico haga esta afirmación, en contraste, por ejemplo, al caso de Elcana, que tiene 2 esposas también, y ahí están Ana y Penina. Y Penina es la bendecida con hijos, pero Ana es la amada, ¿no? Entonces, esto no es oficial, pero sí hay un principio. El principio es que Dios se goza de favorecer al pobre, al que no tiene, al que está en una situación desventajosa, porque de hecho la ley mosaica, ¿no? Expresa muchas veces cómo Dios protege al que está desvalido. De hecho, él dice, si el huérfano, la viuda, el extranjero claman a mí, yo mismo los defenderé. O sea, estoy dando un aparato legal para que ustedes los protejan. Pero si ustedes no hacen, yo mismo me voy a enojar en contra de ustedes y yo los defenderé. Dios tiene una fijación, ¿no? Un amor especial por el que está en debilidad.
Así que eso mismo es un poco lo que nos expresan, entre paréntesis, ¿cómo se llama? El sermón del monte, ¿no es cierto? Y la justicia del reino de Dios, que en el fondo Él espera ser el protector del que está en pobreza, y que el que está en pobreza o en situación desventajosa en este mundo debe ser alguien que se autoconsidere dichoso, porque al faltarle recursos para realizar cualquier cosa, defenderse, sobrevivir, etcétera, en esta vida, es Dios el que quiere proveerle. Por eso es más difícil para el rico entrar en el reino de los cielos, no por su dinero, sino porque su confianza está puesta en sus propios medios de salvación. En cambio, para el que está desvalido, solamente le queda mirar al cielo, y esa es justamente la posición en la que Dios espera que todos nosotros podamos estar, una posición de humildad y de quebrantamiento, porque es ahí donde Dios quiere suplir nuestras necesidades. Yo lo veo así como el corazón de Dios tan atento al sufrimiento del que está en desmedro, ¿cierto? Que le da un consuelo. Y en este caso el consuelo son los hijos. No tienes el amor de un hombre, del que obligadamente tiene que ser tu esposo, pero te doy hijos. Ellos te van a amar, sin condición. Y yo lo veo así. Amén. Sí, ciertamente el Señor sabe, y en su misericordia Él responde. Él es el que ve al afligido, y eso dice Y le Isaías hace también. justicia, ¿no? Él es el que, como dice Isaías, ¿no es cierto?, está con el quebrantado de espíritu. Y el Salmo Sí. 103 me parece que es, déjenme buscarlo, dice que Él hace justicia a los que sufren violencia. Salmo Exactamente. 103. 6. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. El Señor es el Amén. que se pone allí, ¿verdad? Y eso es maravilloso, esas promesas de la palabra del Señor para nosotros. Bueno, aquí hay un resumen de los nombres de los hijos y el significado de los nombres de ellos, ¿no? Está De los Rubén. 4 primeros hijos, recuerden, son 4 primeros. Ella va a llegar a tener 7 hijos en total, ¿ya? La que ha sido más despreciada, la que no ha podido contar con el amor de su esposo, porque este hombre, o sea, Jacob ya ama a una, suficiente, no puede estar amando a más de una, o sea, enamorado, a eso se refiere. ¿Ya? Y eso también habla bien de Jacob, que él ha sido fiel en su amor con la mujer que realmente enganchó su corazón. Claro, está puesto en una posición incómoda, porque Obvio. la Biblia dice, claro, no la amó, pero en realidad es natural y es moralmente correcto que solo ame a una, ¿no? Bueno, Rubén significa, miren, un hijo, así como, por favor, el Señor ha visto mi aflicción, ahora sí me amará mi esposo. O sea, con esto que está aquí, con luces de neón, no es posible que él no me ame, porque miren, aquí está el hijo, la evidencia de que él debería preferirme a mí. El segundo es de nombre Simeón, que significa el que oye. Llegó a oídos del Señor, por eso le puso así, que yo no soy amada por eso, me dio también este hijo, ¿no es cierto? Ella piensa y le pone el nombre entendiendo que esto es como una reivindicación de Dios la está escuchando, ¿no? Leví, que es el tercero, significa unido. Ahora sí me amaré a mi esposo porque le he dado 3 hijos, ¿no? Que habla como de lo que debiera haber pasado según esta lógica también humana, ¿no? De Lea. Y el cuarto es Judá, que significa alabar. Y ya como que en la cuarta se rinde, ¿no? Esta vez ya no estoy teniendo hijos para ver, esta vez alabaré al Señor, o sea, ya me sobran los hijos, la otra no tiene ni uno, voy ganando en esta competencia, ¿no? Exactamente. Se transforma en una verdadera competencia. Ya vamos a ver por qué. La palabra lo dice, pero sigamos en el relato, a ver. Ajá. Carlita, ¿nos escuchas? ¿Estás ahí? ¿Puedes leer? Se muteó. Creo que quería desmutear. Carlita. Como que llega así, como por comunicación antigua, así como por barco, por carta, así. Unos meses después le llega el mensaje a la Carlita. No, pero se muteó definitivamente, así que vamos allí hablando de señales malas con la tía Pati, a ver si Ya, ahí a se ver si escucha. me escuchas. Ya.
Lea recibió un gran honor entre las mujeres al traer descendientes para esta familia. Estos descendientes conducirían a la encarnación del Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Lea tuvo en total 6 hijos varones y una niña, Dina. El capítulo 30, 17 al 22. Podemos confiar en los buenos propósitos de Dios, aun cuando no entendemos lo que está haciendo. Podemos confiar en Dios cuando la vida es más difícil de lo esperado. El amor, la presencia y el poder de Dios pueden darle un propósito a nuestro dolor. Amén. Tremenda verdad. Ahí vamos con la siguiente. Julietita, que está allí, nos ayuda a leer. Ahí está. Ahora sí, dice, Jacob aprendió importantes lecciones por las malas mientras la disciplina de Dios desarrollaba su carácter. Dios valora a las personas y tiene planes únicos para su vida. Él comienza su buena obra de salvación por gracia mediante la fe. Nunca rechaza a sus hijos por la negligencia, ignorancia o deshonra de ellos. Al contrario, Él promete perseguir su buena obra. Dios disciplina a los suyos usando la circunstancia o a las otras personas. A través de tales dificultades, Dios revela a sus hijos los engaños que hay en el corazón de ellos. El propósito de Dios es llevarnos a la confesión, el arrepentimiento, el perdón, el crecimiento y a la dependencia de Él. Amén. ¿Qué piensa de esto? Chechi, estás muteada. Bueno, importante reflexión, nada más decía yo. Yo solo decía. Aquí, Tamita, ¿puedes si nos ayuda a leer la siguiente pantalla? Dice, ¿qué tal usted viera su actual dificultad como una amorosa inversión de su fiel Dios para el mayor bien de usted? Si actualmente está en una larga y dura batalla, ¿qué está haciendo Dios en usted? ¿Cómo se está despertando sus sensibilidades espirituales? No desperdicie su sufrimiento. Busque cualquier oportunidad de crecer y experimentar la fidelidad de Dios. ¿Qué hace usted con un Labán en su vida? ¿Cómo debería responder? ¿A alguien que le ha causado mal y dolor? ¿Qué espera Dios de nosotros cuando tratamos con una persona cruel o malvada? Excelentes preguntas. O sea, aquí tenemos material para reflexionar totalmente, pero nos quedan algunas diapos todavía. Ya sigamos entonces. Estamos en la hora, así que vamos a seguir. A ver, buenas preguntas para que... Wow, cómo se pasó la hora. Qué tremendo, ¿eh? Ya, la Calita, última oportunidad. A ver si vuelve. Calita, 2, 1, 3. En clave Morse, dinos algo por último. No leemos nosotros, pues, Tamita. Sí, creo que ya se nos fue. Bueno, ahí Bernardita, si nos ayuda a leer. Amén. Dice, este pasaje está saturado de dolor y sufrimiento. El complot egoísta de Labán impuso una angustia de por vida a las personas que debía celebrar y proteger. Las heridas infligidas por quienes debían amarnos causan un intenso dolor. La vida en este mundo caído incluye el sufrimiento humano en muchas formas. El dolor espiritual, físico, mental y emocional entró en el mundo mediante la caída de la humanidad con Adán y Eva. Aunque todo sufrimiento es resultado indirecto del pecado, no todo sufrimiento es resultado directo del pecado personal. Hay muchas fuentes de sufrimiento y muchas razones por las que Dios permite sufrimiento. Nuestro propio pecado y el de los demás traen consecuencias dolorosas. Aún el juicio de Dios, la vida en el mundo fracturado trae desastres naturales, enfermedades, cuerpos decadentes, injusticia y relaciones difíciles. Así Ok, es. Amén. Sí, aquí hay que reconocer obviamente que existe esta verdad del sufrimiento que ninguno de nosotros desconoce porque de alguna u otra manera nos ha tocado, ¿no? Por eso le llevamos a llamar doctrina del sufrimiento. Y no sé si mi hermana Hortensia nos puede ayudar ahí a seguir leyendo.
Hermana Hortensia. Amén, pastora. Sí. Amén. Los cristianos son perseguidos por su fe. Cierto sufrimiento es la amorosa disciplina de Dios, destinada a aumentar la fe. Pero a veces las razones de sufrimiento son un total misterio que solo Dios conoce. Por lo tanto, debemos ser cautelosos al explicar las causas de nuestro sufrimiento o el de los demás. La presencia universal y la experiencia personal del sufrimiento plantea una pregunta desafiante. Algunas preguntas difíciles se le debe confiar a Dios, quien entiende lo que nosotros no podemos. Ningún sufrimiento ocurre fuera del gobierno soberano de Dios. Génesis capítulo 18, versículo 25, Job capítulo 1, versículo 8 al 12, después 2, 3 y 6, y Isaías 45, versículo 7. Dios puede usar el sufrimiento, incluso el causado por el pecado, para nuestro bien y su gloria. Los tiempos difíciles producen una mayor dependencia de Dios e intimidad con Él. Amén. Aquí voy a hacer un pequeño comentario. Solamente Dios, por ser Dios, es el único que puede transformar lo malo en bueno. Si algo de todo lo malo que nos pueda suceder resultó en bien, es porque es Dios el que está obrando detrás de todo eso. La palabra nos recuerda también que todas las cosas nos ayudan a bien, y en un momento uno al principio no lo entiende. ¿Qué de bueno puede tener esto? ¿Qué de bueno puede traer esto? A la larga vemos el resultado, a la larga el Señor saca frutos que nosotros no esperábamos, definitivamente. Si es bien, es cierto, el dolor es porque nos está haciendo sufrir por cosas muy malas, ¿cierto? El Señor va a sacar cosas buenas de todo eso. Solo Dios, en su poder, puede hacer de lo malo algo bueno. Amén. Amén. Y el no juzgar a Dios o ponerlo a Él en el banquillo de los acusados en nuestra situación de dolor, creo que es la máxima expresión de fe, porque finalmente nosotros podemos cuestionar a Dios en un momento de sufrimiento, pero realmente esa nunca es la perspectiva bíblica. La perspectiva bíblica nunca pone a Dios como el acusado en nuestras situaciones de dolor. De hecho, Jesús mismo redime la idea propia del sufrimiento al ir a la cruz para salvar. O sea, el propósito del sufrimiento está en Dios. Si bien ahí, como Isaías también dice, ¿no? Es Dios el que provoca o permite, más que provoca, ¿no? El que permite incluso el mal, ¿no? El sufrimiento, las situaciones difíciles. Esto nunca significa que Dios quiere provocar mal, se agrada del sufrimiento, sino que el mal y el pecado entró por nuestra decisión humana, ¿no? Entonces, bueno, un tema que quería sí mencionar es Hebreos 12:2, donde dice: fijemos nuestra mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Entonces, si queremos saber cómo es que Dios puede redimir nuestros sufrimientos. Este no es un tema sencillo, para nada. De hecho, es tan grande el tema que en la teología se le llama la teodicea. No sé si le suena terrible, pero la teodicea es por algo, es porque obviamente no hay cosa más terrible para el ser humano que cuando te pisan los callos, como cuando nos tocan la fibra, cuando algo nos duele, ¿no? Y estamos dispuestos en ese punto a algunas personas incluso soltar la fe. Y esa es la gran prueba de Job. La gran prueba de Job no es finalmente cómo perdió todo y vuelve a recuperar el doble, ¿no? La prueba de Job es una prueba de fe. ¿Se mantendrá Job firme pese al sufrimiento? ¿Seguirá honrando a Dios y creyendo a Dios? Después de que su esposa le dice, maldice a Dios y muérete, de que sus amigos están tratando de hacerle sacar una confesión que él tampoco no viene al caso, porque no es realmente eso el punto, él no ha pecado. Y así, ¿no? Entre medio de todo este cuestionamiento, la gran prueba de Job es: ¿Job seguirá dándole la gloria a Dios? ¿Seguirá creyendo y honrando a Dios? Interesante, ¿no? ¿Seguiremos tú y yo después del sufrimiento entendiendo que Dios es Dios y que Él es soberano y que Él es digno de nuestra adoración? ¿Dónde están los Jobs de este siglo? ¿Dónde están los Jobs de esta pantalla, de este foro hoy día?
Claro. Y justamente Jesús es la máxima luz de entendimiento acerca de cómo Dios usa nuestro sufrimiento o por qué Dios permite muchas veces y cómo este sufrimiento se puede redimir por el gozo puesto en nosotros. O sea, viendo lo que esto causa al final, Jesús fue a la cruz, menospreció la vergüenza que esta significa y recibe la recompensa de parte del Señor, ¿no es cierto? Estar sentado a la derecha del trono de Dios, pero básicamente tú y yo somos la recompensa de Jesús. Imagínate que Él estuvo dispuesto a sufrir la cruz para acercarnos al Padre. Entonces, creo que el que mejor puede responder por qué estamos sufriendo, aunque no siempre responde el por qué, pero el para qué más bien estamos sufriendo, es Dios mismo. Así que lo último que tenemos que hacer es irnos en contra de Dios en un momento de sufrimiento, porque Él es el único consuelo. Y básicamente esa es la prueba del sufrimiento, saber si seguiremos después de esto firmes en Dios todavía. Nos queda creo que 2. Así que vamos con la lectura. Allí, no sé en qué me quedé. A ver. Tamita, estás muteada, Chichi. Tamita, pues nos ayudaría a leer. Te fue a hacer un tecito, me dicen por internet. No sé si. No, ahí está. Dice, y sabemos que Jesús, el siervo sufriente, entiende nuestro sufrimiento. El sufrimiento que Dios permite nunca disminuye su amor por nosotros. Dios amó tanto al mundo que derramó sufrimiento sobre su Hijo en la cruz. Isaías 53, 4, 5 y Juan 3, 16. Sin la mirada en Dios, el dolor parece sin sentido. A nadie le gusta sufrir. Nuestra respuesta natural al sufrimiento es buscar alivio lo más rápido posible. Los intentos de ignorar o anestesiar el dolor no traerán alivio o sanidad duraderos. El ciclo de dolor se repite, pues personas lastimadas lastiman a otras, sin la esperanza de que un día Dios venza el sufrimiento. La desesperanza y la amargura se arraigan. Pero para el cristiano el sufrimiento no es solo algo que soportar, es una oportunidad de buscar a Dios más apasionadamente y conocerlo más profundamente. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Tamarita. Faltaban 2 Siga más. ahí nomás, siga. Sí, justamente. No sé, tía Pati parece que vamos. Tía Pati nos ayuda a leer. Está muteada. Ahí. La fe crece cuando nos inclinamos a Dios y confiamos en Él para la fuerza necesaria en los tiempos difíciles. El sufrimiento puede aumentar la sensibilidad espiritual y ablandar nuestro corazón para Dios. El sufrimiento quita la pretensión de que tenemos todo resuelto o podemos controlar lo que no podemos. El sufrimiento deshace la dependencia de personas o cosas que no pueden satisfacer nuestros anhelos más profundos. El sufrimiento en este mundo nos hace anhelar la eternidad, donde no habrá más dolor y se detendrá el daño del pecado. Pero aún para los cristianos asegurados por la promesa de Dios para hoy y la eternidad, el sufrimiento es difícil. Claro que sí. Y ahora sí vamos aquí a la última, así que allí Julietita se nos ayuda a leer. Ya estoy acá. Dice, no debemos minimizar la angustia del sufrimiento humano, aun cuando aceptamos los caminos más altos de Dios. Jesús sufrió para vencer el sufrimiento. Qué asombrosa verdad. Dios no se sentó en el trono en el cielo a mirar a la gente sufrir. Él actuó, envió a su Hijo. Su Hijo sufrió como ningún humano ha sufrido. El pecado, la muerte y el sufrimiento acabarán un día cuando Jesús lo diga. Cuando creemos que Jesucristo llevó nuestros pesares porque nos amó, no soportamos el inevitable dolor de este mundo sin esperanza. El sufrimiento aún duele, pero podemos soportar la dificultad y aún la muerte con esperanza eterna. Amén. Maravillosa esa parte, ¿no? Sí podemos soportar con una mirada hacia lo celestial.
¿ya? No fijando nuestros ojos pegados, que se queden pegados en la situación dolorosa que podamos estar viviendo. Tenemos que saber mirar los hijos de Dios hacia el cielo, hacia las cosas celestiales, hacia lo eterno, hacia las promesas que son reales de nuestro Señor, ¿cierto? Porque algún día dejaremos de sufrir, ya no estaremos en este mundo. Y Dios, si dice que algo va a ser, así será. Créale, créame que eso es cierto. Este mundo, así como usted lo conoce, con todos sus sufrimientos, si hasta apretarse un dedo duele. Imagínense los dolores del alma, ¿cierto? Vivir la pérdida, eso es terrible, es muy fuerte, muy doloroso. Ahí la doctrina del sufrimiento también nos lleva a reflexionar sobre no quedar pegados en la amargura, de alzar nuestros ojos y saber sacarlos hacia la luz. Jesucristo es la luz. Amén. 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 Bueno, y al final del libro completo, estamos en Génesis, pero en la otra etapa, en Apocalipsis, dice que en la eternidad ya no habrá maldición. El trono de Dios y el Cordero estará en la ciudad. Capítulo 22, versículo 4. Sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios alumbrará y reinará por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloriosas Qué promesas del maravillosa Señor. forma de terminar esta clase. Hermosa. Eclipsan todas las situaciones, como diría Pablo, las leves tribulaciones momentáneas de esta vida, ¿verdad? El Señor es nuestra esperanza. Oramos para Así es. concluir, ¿les Oramos. parece? Sí. Amén. Oramos por Estelita también, que está afligida, la tuvieron que llevar a la clínica porque se le puso morado un dedo, se le hinchó y se le puso morado un dedo de la mano izquierda. Entonces tuvieron que llevarla al hospital o a la clínica, no sé, creo que es clínica. Oramos Oremos por Estelita. ella. Me gustaría Ujú. preguntarle a Julietita, ¿cómo está Julietita? Vamos a apagar